Ahora sí. Les decía, antes de poner a grabar, que estamos viendo la diferencia entre bidimensión y tridimensión. La bidimensión es un dibujo, una pintura, lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Que tiene justamente dos dimensiones, que es alto y ancho, ¿sí? Algo tridimensional, es algo que tiene alto y ancho y además profundidad. Por ejemplo, un objeto como este, ¿sí? Es alto, es ancho, pero además es profundo, ¿sí? Esa es la diferencia entre la bidimensión y la tridimensión. En general, lo que venimos haciendo y lo que venimos viendo en marcos teóricos es cómo se construye una imagen clásica, ¿no? Y esas imágenes clásicas usan recursos para representar una tercera dimensión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes ven perspectiva, la perspectiva es una manera, es un recurso, es un sistema para representar profundidad donde no la hay. ¿Sí? ¿Por qué no la hay? Porque un papel es plano, no tiene profundidad, pero nosotros mentimos, usando perspectiva, diciendo que podemos ir para adentro, que podríamos caminar. ¿Sí? Fingimos una una tridimensionalidad que no existe. ¿Se entiende eso? Gente, ¿estamos ahí? Si Sí, lo sí, puede profe, decir se de entiende nuevo. bien. Yo no lo entendí muy bien, profe. Vamos otra vez. Y, Sí, por favor. Gracias. todo bien, todo bien. Podríamos dividir los trabajos que hacemos en la escuela en dos grupos. Trabajos bidimensionales con dos dimensiones y trabajos tridimensionales con tres dimensiones. Un trabajo bidimensional, por ejemplo, una pintura de un paisaje. ¿Sí? Una pintura de un paisaje. ¿Qué haces en esa pintura de un paisaje? Haces algo que está más adelante, algo que está más atrás, después le pones unos árboles, después le pones un cielo. Haced de cuenta que hay varios lugares más lejanos, más cercanos, ¿sí? Pero en realidad no lo hay. En realidad la pintura está hecha sobre un papel, un cartón, una madera que es plana, ¿sí? Pero nosotros en esa madera plana fingimos, hacemos de cuenta de que hay una profundidad, ¿no? Lo mismo con la luz y la sombra, ¿no? Las caras no las hacemos planas, no las hacemos de un solo color, sino que le ponemos luz y le ponemos sombra, le ponemos pasaje para dar esa sensación de volumen. Pero la verdad es que en un dibujo de una cara, por ejemplo, no hay volumen. El volumen es algo, hacemos una representación del volumen, ¿sí? El dibujo siempre es plano, ¿no? El papel, porque el soporte donde dibujamos es plano, el dibujo también es plano, la pintura, lo que ustedes quieran. Ahora, cuando trabajamos en escultura, por ejemplo, ya trabajamos con otra situación más, ¿sí? Tenemos esa profundidad, tenemos ese adelante y ese atrás, ¿sí? Que es real, ¿no? Que lo podemos tocar, ¿sí? En una escultura. Bueno, eso es algo tridimensional. ¿Mm? Lo tridimensional es cuando tenés, esperen que admito gente, cuando tenés altura, ancho y además tenés una profundidad, ¿sí? Un lugar por donde circular. ¿Mm? Buenos días, ¿qué tal? Y entonces, en el trabajo que estamos viendo ahora, en marcos teóricos, es justamente algo diferente, es el último trabajo y es algo diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Vamos a ver algo tridimensional. Ustedes tienen la clase, ¿sí? La escribimos para que la lean. Lo que me gustaría es comentar un poco qué queremos, qué les pedimos en la actividad y si tienen dudas sobre eso. No mucho más, ¿sí? Yo no quiero volver a la clase, todo, no quiero volver a lo que ya, a lo que ya les hemos subido. Sin embargo, lo que quería era mostrarles esta obra que está acá. Esperen un segundo que les comparto pantalla, que está en la clase, pero quería que la veamos juntos un momento. Esperen que preparo un poquito acá, acomodo acá. ¿Se llega a ver ahí la obra? ¿La están viendo? Así. ¿Está bien ahí? ¿Está mejor? ¿Se ve? Ahí se ve mejor, un poco más completa. Bien, a ver, así, ¿no? Ahí está mejor. Ahí se ve, Ahí se ahí se ve ve. bien. Bueno, esta es una obra de arte, es una obra de un escultor que se llama Richard Serra.
¿sí? Acá tienen una vista y acá tienen la otra, perdón. Acá tienen la otra vista. Es una plancha de acero, ¿no? Muy, muy grande, ¿sí? Instalada en una plaza pública. Acá la tienen con una vista más cercana y acá tienen una vista desde arriba, ¿sí? Esto lo podemos pensar, si decimos que una escultura es un elemento tridimensional, esto lo podríamos pensar como una escultura, pero la verdad es que no se parece mucho a una escultura clásica, ¿sí? Ustedes seguramente este año y el año que viene y el otro verán más de esculturas clásicas, pero ustedes saben que, como hemos visto en la clase, una escultura clásica se parece más a esto que está acá. ¿Lo ven? Acá hay una representación naturalista de unas figuras, ¿sí? Y en esta que yo les estaba mostrando, en la obra de Richard Serra, no hay una representación naturalista, no hay figuras, de hecho es una plancha de acero cortada, muy grande, puesta en el medio de una plaza, ¿sí? Esa es la obra, y esa es la obra tridimensional. Cuesta llamarla escultura, porque si una escultura es esto, o una escultura es esto, que se parecen bastante, esto como que va por otro lado. ¿Qué opinan? Pueden abrir los micrófonos y charlar un poco, si no, se hace muy unidireccional Yo, y es un poco aburrido. Sí, profe, yo leí y me re sorprendió, por ejemplo, la escultura de Sarmiento, sí, que lo pusieron en la habitación de Rosas, y de hecho en el trabajo que ustedes nos piden, la obra tiene que formar parte del lugar donde ponemos la obra, sí. ¿no? Y la verdad es que eso es lo que más me complica a mí en este momento, ¿Por qué? porque pues tengo que, bueno, igual me estoy rompiendo como mucho la cabeza y pensando un montón, ¿no? ¿Qué poner en un lugar? Voy a usar mi casa como instalación, ¿no? Perfecto. ¿Qué parte de mi casa puedo ocupar en el que las personas que circulen por ahí tengan que atravesarlo, circularlo o rodearlo, lo que tenga que pasar? Y que a la vez forme parte de ese lugar donde lo pongan. Así que nada. Bueno, Pero está buenísimo. nos metemos entonces en la actividad. Yo quería comentar un No, no, poquito. no, no. Sí, siga, Sí. siga, siga. Yo me metí Bueno, pero en la dale, actividad, pero perdón. eso, vamos a eso después. Eh, vamos, no te olvides de esa cuestión porque es clave. Pero pensemos Bueno, un poquito esta idea, ¿sí? Esto es una obra de la década del 70, ¿sí? Es viejísima, no es algo nuevo, esta obra de Richard Serra. Pero entienden que es una obra tridimensional, o sea que va perfecto con lo que estamos viendo en esta clase. Está instalada en un espacio público, es muy grande, ¿sí? Si llegan a ver a las personas, ¿sí? Se dan cuenta que ocupa un gran espacio. Y además, no solo, o sea, ocupa el espacio y te tapa el espacio. Vos no podés ya circular por ese espacio como antes, sino que tenés que rodear la escultura, dar una vuelta por la escultura. Eso hace que esta escultura o este objeto o esta obra tridimensional modifique el espacio. Esta plaza en donde este objeto tridimensional está instalado no es más como antes, cuando este objeto no estaba. ¿Sí? A mí lo que me parece importante de esto es cómo estos objetos cambian el entorno en donde estos objetos están. Repetimos esto porque esta es la clave de este ejercicio del que estamos viendo. Estos objetos modifican, estos objetos hacen que el espacio en donde estos objetos están sea diferente. Al poner estos objetos en un lugar, cambian todo ese lugar. ¿Se entiende eso? ¿Les parece que sucede eso con esta obra de Richard Serra? ¿Les parece que no? Necesito saber sus opiniones. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? ¿De qué manera cambia el espacio público en donde está instalada esta obra? ¿Qué les parece esas cuestiones? ¿No les gusta? ¿No saben de qué estamos hablando? ¿Saben de qué estamos hablando? ¿Tienen vergüenza? ¿No están interesadas? Eso también puede ser. A ver. Dice Cecilia en el chat,
sí se modifica el espacio en donde está. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Bueno, el ejercicio que tienen que hacer ustedes es algo así. Tienen que construir o usar un elemento de 3 dimensiones, ponerlo de tal manera en un espacio, que ese espacio se convierte en otra cosa, que ese objeto más el espacio, una cosa más la otra, terminan haciendo una tercera cosa diferente. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Yo tengo una cosa, que es el espacio, no sé, mi casa, por ejemplo. Y tengo otra cosa que es un objeto tridimensional. Cuando los pongo juntos, todo se modifica el espacio y se modifica el objeto. Hay una tercera cosa nueva que aparece que es mi casa más el objeto. ¿Se entiende eso? Ahora tenemos que pensar cuál es este objeto, ¿sí? ¿Qué objeto usar? ¿Qué objeto en 3 dimensiones usar? Bueno, hay dos opciones. El objeto lo pueden construir ustedes, lo pueden armar ustedes, puede ser algo con arcilla, algo con madera, algo con cartón, con plastilina, no sé, el material que ustedes quieran, o con varios materiales juntos también, ¿por qué no? Y eso, o tienen esa opción de hacerlo ustedes, o pueden usar un objeto o más de un objeto que ya esté fabricado, ¿sí? Objeto que ustedes tengan en sus casas. Por ejemplo, miren esta obra, como vimos en la clase, esta obra de esta artista que se llama Sun Tieu, ¿sí? Ella usa bolsas, mochilas, esta especie de banquito, ¿sí? Todo esto es la obra. Y fíjense, se llega a ver bien, ¿no? Fíjense que son objetos que ella no hizo. O sea, esto es una mochila de verdad. ¿Se entiende eso? ¿Ven esas diferencias? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, cuestión con esto? Ay, Yo perdón, tengo algo. Sí. perdón. No, dale, dale. Pregunta. Bueno, mi pregunta era, ¿no? Una vez que hacemos el ejercicio, le sacamos foto y después lo podemos desarmar, ¿no? Totalmente, Y sí, obvio. pues yo digo, pues a mí No, se me ha no. ocurrido sacar en una primera instancia, agarrar la vereda como lugar. ¿Podría ser? Y sí, decía que se podía hacer. Y sacar unas reposeras, corte de playita, reposeras, mesita, mate, y instalarlo en la vereda, en un lugar donde las personas que pasen tengan que atravesar eso. Totalmente. Pero después se me ocurrió otra cosa. Pero bueno, ya, esa era mi pregunta. Si había que desarmarlo. Bien. Sí, claro, lo que vos quieras, digo, lo podés dejar. Eso es una decisión tuya, pero obvio que se puede desarmar también. Es un buen ejemplo este que das, el de la vereda, ¿no? Porque la vereda es algo que se usa, bueno, que tiene muchos usos. De hecho, los usos que tiene una vereda los vamos encontrando a medida que lo usamos. En principio, un uso de la vereda es para pasar, ¿no? Para caminar, para ir de un lado a otro. ¿Sí? La vereda es un lugar de paso. Ese podría ser su uso, ¿no? Ser un lugar de paso. Pero cuando sucede lo que vos decís, de salir a la vereda, de poner una silla o unas reposeras, la vereda cambia de uso y se transforma en otra cosa. Deja de ser un lugar de paso para ser un lugar de permanencia, pero a la vez sigue siendo un lugar de paso. Mientras algunas personas permanecen y se quedan ahí, otras personas caminan y cruzan, ¿no? Entonces, cuando vos usás la vereda para para sentarte ahí, cambiás su uso y cambiás el trayecto que tienen que hacer las personas que vienen pasando, ¿no? Ahora van a tener que esquivar, o van a tener que saludar. Digo, el cambio no necesariamente tiene que ser algo malo o que afecte de una manera negativa a alguien, ¿sí? Si no hay nadie en la vereda, yo paso y listo. Ahora, si estás vos en la vereda, yo paso y te saludo. Digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Digo, ahí ya hay un cambio. Bueno, entonces pensar, lo que queremos decir con este trabajo es que es tan importante la cosa tridimensional como lo que está alrededor de la cosa tridimensional, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar
el lugar donde van a instalar su objeto tridimensional como tan importante como el objeto tridimensional. Como algo tan importante como el objeto tridimensional. ¿Se entiende eso? Entonces sí puede ser en la vereda, sí lo pueden armar y desarmar cuando quieran, o también lo pueden dejar. ¿Qué sé yo? Esa es su decisión. Es importante esto que hablábamos recién. Pueden usar elementos que ya existan, que ustedes no modifican en absoluto, o pueden usar elementos que modifican de alguna manera, o pueden construir de la nada ese elemento, ¿sí? A mí se me ocurren esas tres opciones. No sé si a alguien se le ocurre alguna opción más para trabajar con un objeto tridimensional. ¿Qué piensan de eso? A ver en el chat. Dice Cecilia, sí, yo tengo una foto hecha. ¿La puedo compartir para que me diga si corresponde a una instalación? Esperen, una cosa que todavía no hablamos del registro de eso, pero compartila. No entiendo bien, Cecilia, a qué te referís, pero dale. ¿Querés que deje de compartir yo y compartir vos pantalla? Cecilia, ¿estás por ahí? A ver. Sigo, bueno, seguimos. Entonces, como decíamos, ustedes van a colocar un objeto en un espacio y ese espacio se va a modificar y el objeto también se va a modificar porque el espacio lo va a modificar de alguna manera. Ustedes tienen que hacer un registro de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos, Nela, pones un objeto en tu casa, no vamos a ir a tu casa a verlo. Entonces, vos tenés que compartir eso que hiciste de alguna manera. Y lo vas a compartir mediante un registro, ¿sí? Este registro va a ser un registro visual. Lo pueden hacer mediante fotos o lo pueden hacer mediante videos, no sé, depende, ¿no? Si necesitan, capaz que, por ejemplo, el ejemplo que dabas vos, Nela, el de la vereda, ¿no? De poner una reposera en la vereda, eso capaz que da más para un video, ¿no? Ver cómo la gente se tiene que mover o qué circuito tenés que hacer o qué pasa, ¿no? con alguien en la vereda. En otros casos, podrían ir bien un registro con fotos. De cualquier modo, en todos los casos, ustedes tienen que pensar el registro al mismo tiempo que piensan la obra tridimensional. ¿Qué quiero decir? Ustedes necesitan mostrar esa obra, ¿sí? Necesitan presentarla en marcos teóricos, por ejemplo, y tienen que buscar una manera de registrar esa obra para que la obra se entienda completamente. No sé si existe esto de completamente, pero que se entienda bien, ¿sí? Que pueda comprenderse. No alcanza con, no sé, mandar una foto de un objeto, ya está, así. No, bueno, ¿cómo modifica ese objeto el lugar en donde está? Eso se tiene que ver en la imagen. ¿Se entiende? Y para eso tienen que hacer un registro en donde eso se vea con claridad. No sé cómo se hace, en cada caso es diferente, ustedes tienen que pensar eso. Pensar cómo va a ser el registro, es parte de este trabajo también. Es tan importante el objeto, el entorno del objeto y el registro. Las tres cosas tienen la misma importancia. ¿Se entiende eso? Qué difícil, si no Sí, decimos profe, se nada, no entiende. sé si seguir o no. Sí, perdón. Bueno, imagino que se entiende. Bueno, entonces, repasamos brevemente. Tienen que hacer un objeto, vamos a trabajar con una obra tridimensional. Un trabajo tridimensional es, un objeto tridimensional es, a diferencia de los objetos bidimensionales, es un objeto con profundidad, ¿sí? Es algo que podemos tocar, agarrar, llevar en nuestras manos, ¿sí? Ustedes van a trabajar con un objeto tridimensional en un espacio y ese objeto tridimensional va a modificar el espacio. Poner ese objeto tridimensional en el espacio significa modificarlo. Ese objeto tridimensional ustedes lo pueden conseguir de tres maneras, se me ocurren a mí. Una es
construyéndolo, armándolo, ¿sí? Con los elementos que ustedes quieran, ¿sí? ¿Han hecho alguna vez objetos tridimensionales en alguna materia, en alguna experiencia en la escuela o fuera de la escuela? ¿Alguien se anima a contar qué hicieron? En la clase anterior para taller de producción hicimos una escultura abstracta basándonos en algo figurativo, una pintura o otra escultura. Bien, ¿y con qué materiales lo hicieron? El trabajo pedía que usáramos alambres, cartones, no sé, no me acuerdo qué más, pero era más o menos de eso. Yo le hice cartón y alambres, con Bueno, color. ¿y cómo fue? ¿Cómo fue esa escultura? A mí no me la corrigieron, pero me Ah, costó bueno, bastante. pero ¿cómo fue? ¿Cómo te Pero, sentiste vos haciéndola? ah, me costó porque teníamos que hacer planos con los ejes, Ujú. pero ahí tenemos, hay un grupo de WhatsApp donde está una compañera de cuarto que nos ayudó un montón Ah, buenísimo. nos orientó un montón y con eso yo lo pude resolver bien, Buenísimo. creo, pero vemos después la corrección. Veremos. Bueno, pero entonces la Veremos. idea es o producir el objeto, construir este objeto, ¿sí? Como en ese trabajo, o con otros materiales, ¿sí? El material es, ustedes piensen, mírenlo de esta manera muy sencilla. ¿A ustedes les gusta trabajar con tal material? Usen ese material. No pidan permiso, salvo que les digamos, ¿no? Trabajan con tal material. Pero cuando les decimos elijan el material, es buscar a ver qué es lo que a ustedes les gusta, qué material les gusta, ¿sí? Con qué quieren trabajar, qué los motiva. Entonces, una primera opción puede ser construir el objeto con un material, con varios materiales. Otra opción puede ser usar un objeto que ya está hecho, como por ejemplo esto que está acá, un cargador de teléfono. No sé si se llega a ver. ¿Sí? O pueden usar un objeto que sea una mezcla de algo ya hecho con algo que hacen ustedes. Eso lo tienen que instalar, poner en un lugar, en un espacio. Pero ese objeto va a tener que modificar de alguna manera el espacio. Quizás porque es muy grande, quizás porque es muy chico y vaciaron todo y dejaron solo ese objeto pequeño. Eso también podría ser una opción. ¿Mm? O porque ocupa un lugar y no te deja pasar. ¿Sí? Eso también es una forma de modificar. Dice Meli, ¿por qué digo que el objeto debe pertenecer o ser parte del entorno en donde se exhibe? Lo que quiero decir es que el objeto y el entorno, el objeto y el lugar, tienen que ser pensados, ¿sí? Las dos cosas tienen que de alguna manera funcionar juntas, de alguna manera relacionarse, ¿sí? Funcionar en este caso quiero decir relacionarse. No piensen solo el objeto. No nos interesa en este trabajo solo el objeto, sino el objeto en el lugar en donde está. ¿Sí? Entonces, ese objeto va a modificar ese lugar. Y van a tener una nueva situación. Antes tenían el objeto por un lado, el lugar por otro. Ahora, cuando eso está junto, es una nueva cosa lo que sucede. Bueno, esa nueva cosa es la que tienen que registrar, mediante fotos o mediante videos. Todo eso lo juntan y nos escriben, en el trabajo que tienen que entregar, está la fecha por ahí, ahora se las digo, y escriben brevemente qué es, ¿no? No sé, a veces hace falta, ¿no? Poner unas palabras, capaz que la imagen no se ve del todo, ¿sí? Entonces, contar un poco qué es lo que hicieron, con qué materiales, también es importante, también es parte de ese registro. Atención, una cosa que no hablamos. Ustedes tienen que producir imágenes, capaz que necesitan luz. Si necesitan luz, pongan luz, ¿sí? Necesitamos que se vea lo que están fotografiando, porque si no, no se entiende. Capaz que si tuviésemos clases presenciales, bueno, podría tener poca luz y lo vemos ahí, pero en este caso, en donde dependemos de una imagen, de un registro para ver el trabajo, necesitamos que se vea, ¿sí? Entonces, póngale luz si hace falta. Puede ser, como decía Nela, en la casa, también puede ser en la calle, lo pueden hacer en la calle, lo pueden hacer en otro lugar que no sea su casa. No sé, justamente el lugar es importante, no da lo mismo el lugar.
Piensen en qué lugar algo que ustedes quieren hacer quedaría bueno, o en qué lugar les gustaría hacerlo, ¿sí? Denle bola al lugar. ¿Dónde van a poner ese objeto? Es tan importante como el objeto. Entonces, no da lo mismo, lo pongo acá arriba de la mesa, ya está. No. Volvemos, miren, volvemos a esto. Acuérdense de esta escultura de Richard Serra, ¿sí? O de este objeto, o lo que sea, esta intervención de Richard Serra, ¿sí? No da lo mismo ponerla en este lugar o en otro. Richard Serra decía, sacar la obra, porque se la querían sacar, ¿no? Porque, bueno, hubo gente que se quejó porque ocupaba lugar ahí, obviamente. Entonces se la querían sacar. Y Richard Serra dijo, no, sacar la obra es destruirla. No da lo mismo esta obra en otro lugar. Esta obra está pensada para ese lugar, ¿sí? Si me la sacan de este lugar, la destruyen, la rompen. No tiene sentido en otro lugar. Tiene sentido acá. Bueno, ustedes tienen que hacer algo así, ¿sí? Tienen que pensar un objeto y un lugar y que suceda algo con ese objeto y con ese lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere aportar alguna cuestión? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que sea y quiere preguntar? ¿Alguien necesita decir algo? Sin vergüenza, ¿sí? Sin timidez, pregúntenlo lo que sea, que todo está bien. Bueno, voy otra vez yo. Por favor, sí, no hay problema. Con respecto a recuperatorios y finales, porque si no promocionamos tenemos que dar un final, ¿no? Bueno, Sí, les comento un poco. Dale. sí. ¿Querés La preguntar? pregunta es, como nos pasó antes, esto de que no estuvieran, pues yo estoy en la comisión K, que no teníamos las actividades corregidas para el tiempo de los recuperatorios. Queremos saber si, bueno, ahora la profe no está, pero si le puede transmitir esto de que si puede, va a estar Y corregido obvio. todo como Escuchen, para saber. les cuento un poco esto. Les Sí, cuento un poquito de esto. Ustedes tienen, o sea, todos los trabajos que hicimos durante el año, ¿sí? Todas las actividades, algunas estarán aprobadas, algunas no, hay gente que las tiene todas aprobadas, etc. Bueno, siempre antes del final van a tener un recuperatorio, ¿sí? Hay unas fechas de recuperatorio al final de este cuatrimestre. En ese momento ustedes van a poder subir, tienen que subir, no es que van a poder, tienen que subir los trabajos que les faltan, o sea, que no han sido aprobados. Los trabajos que no aprobaron lo tienen que subir en el recuperatorio, ya les diremos, va a haber una sección actividades para eso. Obviamente para poder subir los trabajos, ¿sí? Obviamente para subir los trabajos, ustedes van a tener que tenerlos corregidos antes, así que no se preocupen por eso porque eso va a lograrse. Van a estar los trabajos corregidos para saber si tienen que recuperar o no. Obviamente ustedes no van a recuperar algo que tengan aprobado. Así que no se preocupen por eso. Van a estar todas las fechas de recuperatorios y van a estar los trabajos corregidos con sus notas correspondientes. Si tienen menos de 4 tendrán que recuperarlo. Ya eso verán con cada comisión. Sí, no se preocupen por eso, pero debería estar todo bien en ese sentido. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna cuestión más? Sí, yo quería decir algo Por favor. con respecto a toda esta actividad. Yo habría hecho una foto, pero no la hice de diferentes lados, solamente lo hice de frente. Y mi duda ahora es si quedó plano o no La foto es con plana, este look. obviamente la foto es bidimensional. La foto es un registro de algo tridimensional, que es lo que vos Claro, hiciste. La cuestión es así. Si ustedes tienen algo tridimensional, o sea que tiene un adelante, un atrás, un arriba y un abajo, quizás conviene, para que se entienda mejor cómo es ese objeto, sacarle fotos de distintos ángulos. O hacer un entiendo. video y que la cámara se mueva.
es muy difícil que con una sola imagen podamos entender, ver completamente cómo es algo en 3 dimensiones. Claro. Si se puede, todo bien. De hecho, bueno, fíjense que la obra esta de Richard Serra que les mostré yo, estoy usando 2 fotos para mostrársela, porque con una sola no se entiende. ¿Mm? Sí. Yo les recomendaría que Claramente. saquen más de una foto. De distintos ángulos, ¿sí? Para que se pueda ver cómo es de distintos lugares. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? Bueno, tienen la fecha de entrega del trabajo, tienen cómo hacer el trabajo, tienen la clase donde todo esto está explicado antes, y además dejamos este encuentro virtual grabado. Cuando termine ahora lo subo al aula. Bueno, nos vemos en breve. Les deseo buena semana, que salga bien el laburo, respeten la fecha de entrega y ya nos comunicaremos para ver los recuperatorios en el caso de que sean necesarios, las promociones, etcétera, etcétera. Tendremos un Zoom seguramente donde charlaremos puntualmente sobre estas cuestiones. Les despido. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Nos vemos la Gracias, próxima. profe. Gracias, Nos vemos. profe. Buena semana. Chau, chau. Chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes.